esperanza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Revolución, todos juntos proclamamos, somos gente común y ordinaria, construyendo lo extraordinario. Hoy ya mi patria se levanta y este cambio se logra con aquellos que respetan la vida y la dignidad y el derecho natural. Somos el partido con coraje, con libertad y moral. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Revolución, todos juntos proclamamos, somos gente común y ordinaria, construyendo lo extraordinario. Hoy planteamos las reformas, 5 puntos en verdad transformadores. Grande evolución traerá y dará prosperidad, vigilando la libertad, y a mi pueblo gozará la justicia con seguridad y en paz. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Revolución, todos juntos proclamamos, somos gente común y ordinaria, viva la revolución, viva la revolución, viva la revolución. Muy buenas tardes, queridos oyentes de esta prestigiosa radio, La Buenaza de Chulucanas, queridos televidentes de TV, canal Cable Mágico de Chulucanas, Cable Max de Chulucanas, y queridos oyentes, radioescuchas y amigos todos del Facebook que nos ven ahora en vivo y que nos van a ver en diferido. Sean ustedes bienvenidos y gracias por escucharnos en este programa político, La Hora de las 5 Reformas, que auspicia nuestra organización política Devolución.
que se caracterizan por la acogida que tenemos del liberalismo clásico con sus tres principios: el principio del gobierno limitado, mercados libres y el respeto a la propiedad privada, con los principios también de devolver a ustedes, estimados conciudadanos, la esperanza, pues, de tener un mejor Perú, una mejor patria, un mejor gobierno que satisfaga las necesidades de todos los peruanos. Mi estimado Jesús Rivas, con su presentación, adelante. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y también en las redes sociales de la empresa La Buenaza. Este es el programa, pues, del Partido Liberal de Evolución, un partido que tiene las propuestas exactas para el desarrollo nacional, económico y social. Bienvenidos, a ver si nos escuchan esta vez, otra vez, y agradecidos por escucharnos y mirarnos. Claro, ahora estamos, estimado Jesús, con un panorama caótico, ¿no? Se vislumbra un fin de año triste para muchas familias. Si miramos el panorama a nivel nacional, hechos que han ocurrido durante la semana, que ha afectado, por ejemplo, el pago tardío a los docentes, activos y cesantes, un problema netamente de presupuesto, y se supone que ya el presupuesto del 2023, que había sido aprobado en el 2022, estaba ya distribuido para el pago de todos estos profesores, docentes, activos y cesantes. Y ya vemos cuál es el panorama que han vivido estos amigos educadores, ¿no? Por un problema netamente de presupuesto desde el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de que ya se había presupuestado con dinero de todos los ciudadanos. Y ahí tenemos un problema. Tenemos el problema a nivel nacional de la inseguridad que vivimos todos los peruanos, todos los que vivimos acá en Perú. Tenemos que cada día asesinan a personas inocentes por robarles, por quitarles su propiedad, y han asesinado también hace poco en Amazonas o Ucayali, si no me equivoco, Ucayali, y en donde han matado a 2 personas, y la gente se ha rebelado contra los policías, han ido en contra de los amigos policías por la desesperación, porque no han actuado bien, porque ya este tema de la delincuencia ha rebasado toda la capacidad del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, netamente hablando del trabajo de la policía, y ha rebasado la capacidad también del presupuesto, porque no tienen un adecuado armamento, no tienen la cantidad de policías suficientes para poder repeler la delincuencia, no tienen un plan hasta donde se ve, el plan que le llamaban Boluarte, que no existe, que lo dijo la Presidenta, que no existe. El Premier dijo hay un plan de seguridad llamado Boluarte, pero la señora Presidente sale a desmentirlo, que es parte de la euforia del Premier que lo ha dicho, y hablan de un plan de seguridad ahora que tampoco se ve que esté funcionando. Y otro de los problemas latentes que vivimos es la afectación a nuestros derechos de la propiedad, y ahora hace poco, hoy día, aquí en nuestra ciudad de Chulucanas, un asalto a mano armada en una botica. Y bueno, también a nivel del sistema de justicia, estimados oyentes, televidentes, estimado Jesús, acá, por ejemplo, en Chulucanas tenemos un problema con un juzgado de paz letrado, en donde ven casos de alimentos, de sucesiones intestadas, de obligación de dar suma de dinero, ¿no? En donde falta el personal idóneo, el personal bien remunerado para poder avanzar en la proyección de
estos procesos judiciales. El personal que ahora elabora ahí, acá en el Poder Judicial, en el módulo básico de justicia de Chulucanas, no se alcanza, no es suficiente y tenemos una excesiva carga procesal. Y ahí hay otra afectación a nuestros derechos, en donde el sistema de justicia no se da abasto, a pesar de que tienen un presupuesto ya que es pagado por cada uno de ustedes, estimados conciudadanos, oyentes, televidentes. No se alcanza, pero este presupuesto que es pagado por cada uno de nosotros no se alcanza para estas actividades propias de un gobierno, porque lo distribuyen mal, lo utilizan de una manera pésima, lo despilfarran en otras actividades que no corresponde a la administración de justicia, a ejecutar obras públicas de infraestructura básica, y no corresponde a la tarea de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos. Entonces, como este presupuesto se distribuye en otras funciones que no son las que van a proteger a los ciudadanos con este tema de la seguridad, no van a administrar justicia y no realizan obras básicas de infraestructura, entonces lo llevan para otros ministerios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, y que no se ve un adecuado progreso, un adecuado desarrollo para nosotros los ciudadanos. Y vivimos en una crisis económica actual, y más ahora se agudiza porque ya nos dijeron desde el gobierno, desde el poder legislativo, que se aprobó en noviembre un presupuesto desde el MEF que fue proyectado de un poco más de 240.000 millones de soles para el próximo año. Ya nos dijeron que esto se va a pagar con más impuestos que nos van a obligar a pagar a todos los ciudadanos sin excepción, con deuda que ya nos están endeudando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Fondo Monetario Internacional. Ya nos están endeudando porque ese presupuesto lo tenemos que cubrir nosotros, los trabajadores, los empresarios, los más pobres, y somos los que vamos a sufrir toda esta carga tributaria que la están implementando desde el Ministerio de Economía y Finanzas para el próximo año 2024. Así que pongámonos en atención, pensemos que hemos elegido como gobernantes, como autoridades, y hablo de el Partido Perú Libre, que fue elegido, en este caso al presidente, a Pedro Castillo, que ahí con sus jugarretas, entre ellos politiqueros que están en el poder actualmente, bueno, ya sabíamos que iba a haber una vacancia y terminó él por dar un intento o un cuasi golpe de Estado, y ya sabemos las consecuencias. Está en prisión, y un poder legislativo que están empeñados en sus intereses personales y mercantiles con sus allegados, amigotes, empresarios que pretenden que se les otorgue beneficios tributarios, leyes a su favor, y en base a engaños, a mentiras, a nosotros nos doblegan y nos imponen estas cargas para poder beneficiar a unos cuantos. Eso es lo que tenemos en este panorama político, económico, y por eso nosotros queremos hacer un llamado de atención a usted, estimado televidente, a usted, estimado oyente, para que pensemos qué estamos haciendo, si al momento de elegir a nuestras autoridades estamos verificando su plan político, estamos verificando sus hojas de vida, estamos verificando sus acciones más que sus palabras, porque ya vemos que en redes sociales está cargado de memes, de
de mensajes, de acciones que reclaman a las autoridades de turno, y nos quejamos en redes sociales que no están trabajando bien, pero no accionamos políticamente, no realizamos una adecuada evaluación al momento de elegir a nuestras autoridades, porque cuando llega el momento de una elección, ahí vamos y nos dejamos dominar por la emoción más que por la razón, y ya vemos el panorama triste que tenemos. Y nosotros, desde esta posición política, desde nuestra organización política de evolución, queremos cambiar todo este sistema, este conjunto de leyes malas que nos asfixian, para darles a ustedes un panorama distinto, que nos conozcan, que conozcan nuestras ideas, el planeamiento que estamos haciendo de cambiar este sistema de un gobierno que tiene muchas funciones a un gobierno que tenga pocas funciones, pero bien presupuestadas, bien proyectadas para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, y con esta cantidad mínima de funciones desde el Poder Ejecutivo se establezca también una cantidad única de impuestos, y no los más de 24 impuestos que se nos obliga a pagar para financiar esta carga estatal, burocrática, que ya sabemos a dónde nos está llevando, al despeñadero de aquí al 2024, con más impuestos. Y eso, estimados oyentes, televidentes, nosotros queremos cambiarlo, pero es con la ayuda de ustedes, que ustedes entiendan que tenemos una opción, una posibilidad, una esperanza de cambiar todo este sistema, estas normas, para beneficio de todos. Estimado Jesús. El panorama, digamos, está muy difícil. El tema político se agudiza, y más el tema social de aquí en adelante. Imagínate, hay un aumento de un 50 soles, creo, a los trabajadores públicos. O sea, ¿de dónde vas a sacar tanto presupuesto? Si ya este año que termina, prácticamente no se ha podido recaudar, digamos, todo lo que han presupuestado para el 2024. Y a los fregados somos nosotros, digamos. La gente trabajadora, la gente que trabaja en las empresas agroexportadoras, a los mototaxistas, a toda la gente que de alguna otra manera tiene ingresos o recursos propios, pero que a las finales el Estado les va a quitar ese recurso que con su esfuerzo de trabajo lo han conseguido o lo van a conseguir. Por eso que necesitamos de urgencia, digamos, sacar a estos gobiernos de izquierda, socialistas, y empezar con un nuevo sistema, digamos un salto al capitalismo liberal, al libre mercado, donde vamos a reducir, digamos, el Estado, un gobierno limitado pero eficiente, que llegue directamente al pueblo, al ciudadano, con menos impuestos, digamos 1 o 2 impuestos, digamos, eso es lo que nosotros proponemos como partido, para que tengan más economía, o sea, el dinero quede más en los bolsillos, mayor cantidad en los bolsillos de la gente, del pueblo, porque hoy en día prácticamente tú puedes trabajar hasta 12 horas, 16 horas, puedes ganar un poco más, pero cuando vas a comprar ya no te sirve ese dinero, ya no te alcanza ese dinero que tú con tu esfuerzo has logrado conseguir, ¿no? ¿Por qué? Por los impuestos que hay. Ahora, de aquí en adelante, tal vez este año que viene van a subir más impuestos. Y eso le perjudica a la gente del pueblo, y a los que menos tenemos, digamos, a la gente clase pobre, a los extremo pobreza, a los, digamos, de clase media, se vuelven pobres y van reduciendo, digamos de estatus, y realmente empieza la pobreza, empieza la miseria. He ahí la importancia de despojarnos de estas ideas socialistas, de estos gobiernos izquierdistas que realmente nos van a empobrecer cada día más, por más esfuerzo que tú hagas.
Realmente esa es la situación ahorita. Elegimos incluso congresistas que, digamos, siguen haciendo leyes que perjudican a la ciudadanía, benefician a pequeños grupos, y eso se llama mercantilismo, negocio de amiguismos, de amigos, de entre amigos. Entonces eso es el Partido de Evolución, es lo que propone anular todo eso, disminuir el aparato estatal, o sea, de sacar un poco, digamos, los trabajadores y ponerlos en el sector privado, en la inversión privada, para reducir el Estado y tener un gobierno limitado prácticamente en sus bases naturales, ¿no? Justicia, seguridad, infraestructura, que realmente para eso fue creado el Estado. Ahora, tenemos realmente leyes absurdas, perversas y malas, que nosotros como partido, un partido liberal, un partido que está propiciando el libre mercado, la libertad sobre todo, si llegáramos nosotros a tener, digamos, el permiso del pueblo para gobernar o administrar la política aquí en el Perú, serían reducir el Estado para que todo ese presupuesto de estos ministerios vayan en ese aspecto, en justicia, seguridad, infraestructura. Hace poco aquí en Chulucanas ha habido un asalto, estimado José, y realmente, gracias a Dios, no ha habido un herido. Hoy día ha sido el asalto. Como dice mi estimado José García, de que ya la delincuencia rebasó, o sea, ya la delincuencia le gana a la policía. ¿Pero por qué le gana a la policía? Porque las leyes están a favor de la delincuencia. ¿Y quiénes crearon esas leyes a favor de la delincuencia? Nuestros votados, digamos, congresistas de la izquierda. Porque si tomamos en cuenta, leyendo la historia, digamos, aquí en el Perú no ha habido un partido liberal o de derecha a derecha. Siempre se ha confabulado con la izquierda para hacer de las suyas y crear más corrupción, más leyes malas y por ende la pobreza. La pobreza. Por eso es que el policía hoy en día no puede actuar, porque no tiene la base legal realmente. Antes el policía era respetado. Venía el policía, el delincuente se iba, jugaba. Ahora no, el delincuente se enfrenta prácticamente al policía. Y el policía no puede tener, digamos, una decisión de defender a la población por el simple hecho de que si él dispara primero, se va a ir a la cárcel. Entonces desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal. Por eso es que nosotros prácticamente, ojalá Dios quiera, lleguemos a más ciudadanos para darles estas propuestas, darles a conocer y realmente ya empecemos a cambiar, pues, ¿no? La gente joven, la juventud necesita leer más el tema del liberalismo, del capitalismo, que no es otra cosa que la libertad económica, la libertad social, que eso es justamente lo que ahora la izquierda nos está, digamos, engatusando para tomarnos prisionero y quitarnos nuestra libertad. Por eso hay que pensarlo muy bien esta vez, en estas elecciones que se vienen, ya se aproximan, de definir bien. Si queremos seguir siendo pobres, pues votamos por una izquierda más, o por un izquierdista disfrazado de demócrata, como siempre lo digo. Así que pensemos muy bien, estimado. Sí, en esta misma línea hacemos un llamado a la juventud que nos escucha, o que nos va a escuchar en diferido a través de Facebook, que se animen a participar en la actividad política, porque lo que estamos viendo ahora, por si acaso, no es política, es politiquería, y nos tienen tan absortos, tan imbuidos en estos pleitos tontos que nos aburren, que nos cansan y nos desilusionan a los jóvenes, por ejemplo, a participar en la actividad política. Que no les desanime y entiendan que lo que estamos viendo no es política como ciencia, sino la politiquería, que son chismes, diretes, pleitos, utilización también de los sistemas de justicia, el sistema de justicia para perseguir, para sancionar, para acusar al político contrario. Que eso no nos aburra, que no nos desanime, al contrario, que nos anime. Y aquí la invitación, exhortación a ustedes, estimados oyentes, a participar.
en esta actividad política, a conocer más del liberalismo clásico que nosotros proponemos en la actividad y lanzarnos con todo a exigir a estos politiqueros, a estos malos conciudadanos gobernantes, que cambien su forma de proceder, su forma de actuar, porque no nos están sacando de la miseria, de la pobreza, al contrario, nos están arrinconando y lanzando más a la miseria. Y esto se va a ir sintiendo de a poco, como ya lo hemos mencionado en otros espacios. Bien, estimados oyentes, televidentes, vamos a hacer un corte, vamos a lanzar un video, porque vamos a entrar con una entrevista a un economista desde Lima, Antonio Loli, después del video que a continuación presentamos. La crisis del agua potable en Piura, una solución en la gestión privada. Es curioso saber que cuando la mayoría de políticos piuranos escuchan la palabra monopolio, inmediatamente lanzan sus versados discursos indicando que este no debería existir, y habría que generar competencia, sobre todo cuando el que monopoliza es una empresa privada. El asunto cambia cuando se trata de EPC Grau, que es una empresa estatal que tiene el monopolio total de la generación y distribución del agua para todos los piuranos. En este caso, el discurso cambia y se vuelve más condescendiente y se pide que el Estado inyecte más dinero para seguir manteniendo la misma ineficiencia que por largos años mantienen el total desamparo a cientos de miles de piuranos. La crisis de la EPC Grau no es de ahora. Es una historia de muy larga data, que en los últimos años ha empeorado por el vertiginoso crecimiento de la población y la lenta reacción que ésta ha tenido para poder cubrir la demanda insatisfecha. Asimismo, ha sido tomada por los acreedores, en su mayoría entidades estatales nacionales, a cuyos directores bien remunerados ellos, poco o nada les importa solucionar el problema de una buena vez. Por otro lado, ninguna de las autoridades que han pasado por el sillón municipal o por el sillón regional, ni regidores ni consejeros, han realizado acciones concretas que hubieran mejorado la buena marcha de esta empresa, y por lo tanto hubiera cambiado el día a día a cientos de miles de piuranos que diariamente sufren la desidia y burocracia estatal. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo solucionamos esto de una buena vez? O por lo menos, ¿cómo ayudamos a que esta situación cambie? El gran Albert Einstein tiene una frase precisa para este y muchos casos, que bien reflexionada, analizada y llevada a cabo, nos podría llevar a la solución de muchos de nuestros problemas cotidianos. Él decía, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Y efectivamente, esto es lo que pasa con EPC Grau. Durante largos años se viene haciendo lo mismo y obviamente los resultados los tenemos a la vista. ¿Qué es lo que propongo? Si se quiere dar una buena solución, entonces se debe aprender de los mejores. Si la gestión del agua se mide por la disponibilidad de agua potable para la población, entonces Singapur es el país que mejor gestiona el agua. El país tiene una tasa de acceso al agua potable del 100% y su agua es una de calidad excelente. Si se mide por la eficiencia en el uso del agua, entonces Israel es el país que mejor gestiona el agua. El país tiene una población de 9 millones de personas, pero solo tiene 2.7 millones de metros cúbicos de agua dulce por año. Israel ha desarrollado una serie de tecnologías para ahorrar y para generar agua para el consumo, como la desalinización y la reutilización del agua residual. Pero no sufre de falta de agua, pues como vemos todos los años, el agua de las lluvias termina en el desierto o en el mar. Lo que Piura necesita entonces es un modelo de gestión del agua como el que realiza Singapur. Es curioso porque Singapur es una isla sin fuentes de agua que depende de las aguas de Malasia, quienes la venden el agua, pero aún así han logrado cubrir el 100% de su acceso a la población. Para el caso de Piura pueden darse diferentes alternativas, desde mi punto de vista, con gestión privada. Esta gestión no implica necesariamente una privatización, pero sí que las riendas de la generación y o distribución debe estar en manos de una o más empresas de gestión experimentada y privada, con contratos de mediano y largo plazo que permitan además recaudar fondos para crear la infraestructura y tecnologías necesarias para su operación. Basta ya de gestiones mediocres, burocráticas y poco técnicas, que tienen a los piuranos por muchos años en el abandono de un servicio vital y de uso diario. Los piuranos necesitamos de nuestros políticos asuman este reto y que den solución a este álgido problema. Recuperemos la grandeza de antaño,
Los ciudadanos debemos levantar nuestra voz y exigir a las autoridades políticas que solucionen los problemas más básicos como el servicio de agua potable. Javier Acuña, tu colaborador. Han hecho propagandas que eso es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esta es la realidad. Muy bien, estimados oyentes, televidentes, en este segundo tramo de este programa auspiciado por el Partido de Evolución, en la hora de las 5 reformas, continuamos y vamos a entrar con una entrevista con el economista Antonio Loli, quien le invitamos. Adelante, estimado Antonio, con su saludo, le escuchamos. Hola, ¿qué tal, José Alfonso? Buenas tardes. ¿Qué tal, colega? Un gusto nuevamente de estar aquí en tu programa, vía telefónica, a lo que corresponde pues de alguna atención respecto a la consulta de la economía en el país, ¿no? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación, estimado colega Antonio Loli. Usted como economista, mire que ahora estamos en una crisis política, económica, que ya hemos estado compartiendo acá, y que desde su punto de vista de la economía, ¿cómo usted ve este panorama actual, nacional, y qué nos depara para el 2024? Bueno, si, estimados oyentes y estimado Antonio Loli, si se escucha un ruido es porque estamos acá en plena lluvia, y no creo que sea impedimento, pero se escucha lejos, ¿no? Pero eso creo que es precisamente el efecto de la lluvia. Sí, y espero que no sea una lluvia tan fuerte, un fenómeno, y que para el 2024, bueno, tengamos noticias esperanzadoras. Adelante, le escuchamos, economista Antonio Loli. Sí, José Alfonso, mira, para hacer un resumen hay que comenzar. Me gustaría comenzar con un resumen rápido, ¿no? Y quizás ya después vamos a ir viendo el detalle. ¿Sí? El resumen del 2023, que ya, digamos, ya se cerró, vamos a decirlo, ya se cerró este año, comenzó con unos indicadores brindados por las instituciones respecto al rubro económico, que son el Ministerio de Economía y Finanzas, y también, por supuesto, coadyuvado por el por el Banco Central de Reserva, el BCR, con algunos indicadores en enero del 2023 auspiciadores, no auspiciantes, en realidad estamos indicadores interesantes, después de salir de un proceso de crisis de pandemia, seguramente con todos los impactos económicos también. Entonces, el 2023 se le dijo que iba a también ser un año no de rebote, de recuperación, sino de recuperación natural, de recuperación sostenida. Y ahí podemos ver los índices, y principalmente el aumento del crecimiento económico. El crecimiento económico que se expresa mediante el Producto Bruto Interno, ¿no? Ya. Entonces, en el 2023 nos dijeron que el Perú iba a estar creciendo aproximadamente entre un 3 o 4%, iba a estar creciendo, su economía del Perú iba a estar creciendo entre un 3 o 4%. ¿Qué pasó? Estamos cerrando ni siquiera con el 1%, o sea, con menos de la tercera parte de lo que se pronosticó, ¿no? Estamos cerrando precisamente con 0.9% de crecimiento. También, al comienzo de año, ya en la gestión de la Presidente Dina Boluarte, mediante su ministro de Economía, Alex Contreras, empezaron a hacer una serie de viajes, empezaron a hacer una serie de acciones respecto al llamado de las inversiones acá al país, pero resulta que más hicieron los viajes de manera protocolar, de manera oficiosa, pero no fueron efectivas.
¿no? Y lo que el Perú necesita es ahorita políticos y gobernantes efectivos. Y lo que pasó es que hasta ahora no viene ninguno de esos inversionistas, ¿no? Y luego viene, y nunca, por ejemplo, el ministro Contreras nunca dijo que iba a haber una recesión, nunca se preocupó por preparar a la población para esta recesión. Y bueno, llegó a un punto desde hace ya casi 2 meses que el ministro no tuvo otra cosa que pues aceptar que estábamos en recesión, cosa que nosotros ya lo habíamos dicho meses atrás. Porque en economía, estimado José Alfonso, no solamente tú proyectas con determinadas acciones o determinadas medidas o determinados decretos o determinadas decisiones dentro de la economía, sino también uno proyecta cuando ve las conductas de los políticos y gobernantes que toman estas decisiones. Claro. Y siempre la conducta de esos gobernantes ha sido tratar de distraerte, tratar de engañarte con cifras, pero al final ellos no van a poder escapar de una realidad, ¿no? Y la realidad es que el Perú ya tiene algunos meses en un ciclo recesivo, y eso se está sintiendo en el día a día de la gran mayoría de peruanos. La gente se está quedando sin su trabajo, la gente se está quedando con su trabajo, pero con menores condiciones de ingreso. La gente está perdiendo poder adquisitivo, poder de compra. Si bien es cierto, el índice de la inflación ha bajado, pero de igual manera se sigue sosteniendo la acumulación de la inflación de todos estos años, ¿no? No sé si se me sigue escuchando, Sí, sí. José Alfonso. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ahí. Sí. No, entonces, en conclusión es eso. En el Correcto. 2023 nos engañaron a comienzos de año que este iba a ser un buen año económico, que la gente iba a estar tranquila y con una buena expectativa de mejores ingresos. No fue así, es todo lo contrario. Claro, Peor el engaño. aún, agravado por los efectos naturales, Sí. del Yaku, Ajá. agravado por la recesión, agravado por las manifestaciones que siempre han pretendido estar ahí y seguramente también van a estar pretendiendo dándole inestabilidad al Perú, ¿no? Sí. Entendemos. Pero estamos cerrando así, es lamentable. Ahora, Antonio, el tema ahí. para 2024, lamentablemente también tendría que decir que va a ser igual o va a ser peor, porque ni las decisiones que se vienen tomando son solución o que aperturen un cambio, ¿no? Y la conducta tampoco es distinta a la del 2023, ¿no? Entonces, el 2024 no tendría por qué ser distinto, estimado José Alfonso. Estimado revolucionario, colega Antonio Loli, una consulta, le habla a Jesús Rivas. El por qué no se invierte en el Perú, o sea, cuáles son los problemas o condiciones. ¿Escuchas? No te escucho. Nos- Aló. Se cortó. Hemos perdido contacto ahí. A ver, hay que dejarlo que... Sí. Entonces, lo que estaba manifestando el economista Antonio Loli es que se nos había manifestado de un inicio al gobierno de Perú Libre, porque la presidenta actual Dina Boluarte es miembro del partido Perú Libre que ganó las elecciones. Se nos ha mentido, ¿no? A ver. Hola. Ahora sí, la ¿Sí señal. escuchas? Pues. Sí, la señal, por acá está lloviendo. Pues. Te va a hablar Jesús Rivas. ¿Lo escuchas? Hola Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio Loli? Mira, está muy bien tu análisis con respecto a la crisis que estamos nosotros los peruanos pasando, ¿no? La pregunta que te haría, el por qué
no se invierte en el Perú? ¿Por qué no hay nuevas inversiones o más inversiones? ¿O por qué nuestros actuales, digamos, inversionistas no quieren invertir más? ¿Por qué no hay nuevas inversiones? Ajá. Discúlpame. Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué no hay más Perfecto. inversiones o nuevas inversiones? Perfecto, Rivas. Mira, dentro de la fórmula y la ecuación en lo que significa crecimiento económico, por lo tanto, te da cuantitativamente la cifra del Producto Bruto Interno. Dentro de esa ecuación hay dos tipos de gasto, ¿no? Que brindan al PBI precisamente esa cifra, ¿no? Hay dos tipos de gastos, hay dos tipos de inversión, ¿no? Llamémoslo así, inversión. Hay la inversión privada y hay la inversión pública. Entonces, ¿qué pasa con estos dos tipos de inversión? La inversión privada es la que te permite precisamente multiplicar trabajo. Y esa inversión privada es la que lamentablemente se ha reducido considerablemente este año en la economía. Ha habido fuga de inversiones, ha habido entrampamiento de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, se ha limitado esta inversión privada por todo lo que ha pasado en el 2023, más o menos a más de la mitad. O sea, ha sido un shock recesivo de inversiones en el sector privado, o sea, que es lo natural, que es lo saludable y que es la inversión que multiplica trabajo, ¿no? Pero sin embargo, y en contraste de forma de ver o lente de ver las cosas, nosotros los economistas lo llamamos los keynesianos, otros les dicen los paternalistas, ¿no? Que todo ven gasto público. Hay otra clase de inversión que es la inversión pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que piensa que un país sale adelante con inversión pública y trata de compensar esa inversión que ya no la tienes dentro del sector privado, la quieres compensar con la inversión pública. Pero ¿qué pasa con la inversión pública? La inversión pública pasa por una decisión política, no pasa por una decisión natural económica de competencia, ¿no? Pasa por una decisión política, y sabemos que un político, ya sabemos a quiénes contrata a sus amigos, o contrata al familiar del amigo, o contrata al prebendario, o contrata a su socio, o por último contrata al amante, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa clase de gasto que no tiene ni un cálculo económico, ni tiene una competitividad natural, entonces ese gasto no termina multiplicando trabajo, termina solamente brindándote un puesto de trabajo o a lo mucho 1,5, si hablamos cuantitativamente, ¿no? No es lo mismo invertir 100 soles, permitir que haya una inversión de 100 soles en el sector privado, que tener una inversión de 100 soles en el sector público. En el sector público, a lo mucho, como repito, esos 100 soles, como a manera de ejemplo, te va a dar como resultado un puesto de trabajo o 1,5. En cambio, el sector privado, esos 100 soles te podría permitir no solamente brindar dentro de la rueda económica un puesto de trabajo, sino te va a permitir multiplicar a 3 o 4 puestos de trabajo, porque la economía funciona así, la competencia funciona así. Entonces, ¿qué pasa con el Perú? Que el Perú se está dedicando simplemente a invertir con dinero público, no con dinero privado, ¿no? Entonces, ahí está el problema de la recesión que viene pasando con el país, porque por todo lo que ha pasado, por las malas decisiones que se vienen tomando, por el mal manejo social que se viene sosteniendo, y por las malas conductas en general de todos los políticos, llámese ejecutivos, llámese ministros, llámese congresistas. Entonces, evidentemente, nadie quiere invertir en el Perú, y por lo tanto el sector privado y su inversión en ella empieza a bajarse, empieza a especularse, la gente empieza a perder oportunidades de puestos de trabajo,
ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, esa es una rueda que hay que tenerla claro, que la inversión privada es muchísimo más auspiciante, mucho más, favorece muchísimo más a un país que la inversión pública, ¿no? La inversión pública es muy sesgada, es muy política, es muy floja, es muy débil, es muy farsante, ¿no? Muy farsante, ¿no? Porque es como que la plata se te va por el caño. Estimado Loli. ¿No? En cambio, el otro lado te multiplica y nuevamente ahorras y nuevamente te capitalizas, nuevamente vuelves a invertir, nuevamente vuelves a generar trabajo y así, claro, así, ¿no? Entonces, estimado Loli. es muy distinto. Entonces, estimado Loli, entonces mira, digamos que los inversionistas ya tenían, digamos, un poco de temor, porque desde que entró pues Ollantaytamala, por ahí como que hablaba de nacionalización de las empresas, ¿no? Y de ahí entró, digamos, PPK, de ahí fue vacado y todo un tema ahí que llegamos a elegir a Pedro Castillo, ¿no? Porque entró el señor Sagasti, que también era de la línea socialista, ¿no? Y cualquier inversionista, digamos, un buen inversionista, pues no va a arriesgar su capital, digamos, para, digamos, sortearlo, ¿no? A ver si este señor se anima a estatizarlo o nacionalizarlo. Digamos que eso también le ha jugado, digamos, a nuestra economía, digamos, el temor de estos señores izquierdistas que decían una cosa, salen con otra cosa. Eso también podría ser un factor de que las inversiones en el Perú no se estén dando acá, ¿no? sí, totalmente. Mira, ahí voy a meterle un poquito ya de ideología, ¿no? Vamos a dirigirle un tema ideológico porque he escuchado algunos apellidos de los presidentes que hemos tenido, ¿no? Lo que sucede es que en sí, en la vida misma, uno tiene una filosofía de vida o también puede tener una ideología de progreso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el gran capital? Porque hay que ser serios al decir que el dinero no crece en los árboles, los puestos de trabajo no caen del cielo, alguien los genera. Y repito, es mucho mejor y saludable para la economía que los puestos de trabajo se generen en el sector privado. Pero entonces estaríamos hablando de capital privado. Y entonces, ¿cuál es la ideología de progreso del capital privado? La ideología de las personas que tienen su capital privado o de los grandes capitales a nivel mundial es el tema de estabilidad, ¿no? Que mi inversión tenga una rentabilidad que me atraiga, ¿ok? Y para tener una rentabilidad tú tienes que tener una estabilidad en el tiempo. No puedes tener estabilidad con una sarta de politiqueros que tienen una mala conducta y paran llamando simplemente al caos. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, con Humala, cuando antes de hacer su hoja de ruta levantaba la gente, levantaba el pueblo, decía que iba a nacionalizar esto, nacionalizar lo otro, y luego cuando recién hace un poco arregla su hoja de ruta, bueno, dicen ya llegó algo de capital, y ya, o se mantuvo, ¿no? Luego pasa con el tema de PPK también. El tema de PPK, más que el tema capital, yo lo diría el afán mercantilista, ¿no? PPK era un lobista, ¿no? Entonces ahí está la combinación del capital, pero del capital traído ya con preventa política, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa luego con Pedro Castillo, ¿no? Con Pedro Castillo prácticamente era Humala por dos, ¿no? Decía que iba a hacer una sarta de cosas y se mandaba a viajar a todas las provincias y te ponía el país inestable porque te quería levantar la gente, ponía ministros que no tenían experiencia, totalmente descalificados. Entonces, ¿qué inversionista va a venir a invertir al Perú, ¿no? O desde donde ellos están, ¿por qué tendría que ir a ese país a invertir y arriesgar mi dinero, ¿no? Entonces eso pasa, el capital y la generación de trabajo tiene una forma de pensamiento y esa forma de pensamiento es estabilidad,
para una rentabilidad. Entonces, a veces hay que ponernos en los zapatos de esas inversiones. Si nos ponemos en el zapato de esas inversiones, ¿qué queremos para tener rentabilidad? Y simplemente es una seguridad, tener un marco normativo y un Estado de Derecho que se respete, una seguridad, también un orden, que haya, digamos, una paz social considerable, que no haya mucho caos, ¿no? Y por supuesto, indicadores económicos que también te permiten esa estabilidad económica y que no se te mueva mucho tu rentabilidad. Entonces, ese pensamiento para invertir es a nivel mundial. Ni un gran capital va a venir a un país con tal desorden y con tal inseguridad como el Perú. Mientras que esas cosas no las solucionen, el tema de poner orden, que significa tener un país con paz social, ¿no? Para que le pongas un marco normativo que se llama la justicia, que todos sean iguales ante la ley, ¿no? Que nadie se pase de la raya o que nadie atente contra la propiedad privada de la otra persona, ¿no? Y por último, ya es un tema de mediano y largo plazo, el tema de la infraestructura, ¿no? Pero el Perú tiene sus riesgos para invertir, pero sin embargo, con más riesgo y todo, aún hay gente que no le escapa a esa inversión, ¿no? Pero ese no es nuestro escenario. Nosotros como liberales, nuestro escenario no es tener riesgo y llamar al capital. Nuestro escenario es bajar el riesgo cero país, ¿no? Y ahí solito nosotros no vamos a tener necesidad de llamar a los capitales. Los capitales van a venir así de rápido y por montones, precisamente a que permita que el Perú crezca y que haya más puestos de trabajo para todos. Claro. O sea, eso es clave, Sí. eso es clave, la Estimado estabilidad Loli, total de un país, ¿no? exacto. Entonces, ahí el tema del presupuesto que cada año va aumentando para, entre comillas, cubrir obras que no se hacen, y si se hacen mal, o pagar planillas de trabajadores, en su mayoría de ministerios ineficientes, que no nos permite progresar. Entonces, le pregunto, con respecto al tema del presupuesto general que tenemos en el Estado peruano, cada año en aumento, y cada vez se nos dice que aumenta el presupuesto para generar obras, pero vemos que en la realidad es lo contrario, y más pobreza tiene cada año. Si comparamos del año 2000 al 2023 y al 2024, ha ido aumentando excesivamente este presupuesto general que se aprueba en el Congreso. Entonces, ¿por qué esta realidad del presupuesto que se aprueba cada año aumenta, y por qué aumenta la pobreza? ¿Qué relación habría o cuáles son los indicadores a tener en cuenta para que entienda un poco la población que nos escucha? Sí, mira, hay un dicho de que el Estado, cuando te da algo, cuando te regala algo, te quita el doble por otro lado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a veces cuando te da un subsidio mensual de 100 soles, pero luego te genera una inflación, luego hace que los precios en el mercado suban, y también te los quitan mediante más impuestos, ¿no? Sube la gasolina, sube el transporte, sube todo, ¿no? Entonces, por permitir de que te regales el subsidio, no te das cuenta que por otro lado te lo va quitando, ¿no? Pero mucha gente no se da cuenta de eso. Claro. Entonces, ¿cómo funciona el tema del presupuesto nacional del Perú, que año a año se aprueba? Se empieza a elaborar desde el mes de marzo y se termina aprobando los noviembre, ¿no? En este noviembre se aprobó en el Congreso el presupuesto para el 2024, que más o menos es 245.000 millones de soles, ¿ya? Pero es algo, el tema no es la cantidad o la cifra. El tema más de fondo, porque... ¿Cómo se va a financiar ese presupuesto? ¿De dónde va a salir? Exacto, ¿no? Y entonces acá hay dos temas muy interesantes, ¿no? El que te acabo de decir es que cuando tú empiezas a gastar más de lo que tú tienes, o sea,
gastas más de lo que ingresa, empiezas a generar un déficit. Eso es lo que, por ejemplo, Milei está arreglando. Claro, en Entonces, Argentina. cuando generas ese déficit, generas un hueco de deuda, ¿ok? Ahora, ¿cómo financias esa deuda? Lo Deuda. financias o con deuda externa o con deuda interna, ¿ya? O con más impuestos o emitiendo dinero. Y el emitir dinero te genera inflación, ¿ok? Claro. Entonces, todos esos subsidios están financiados precisamente por deuda inflacionaria o por deuda externa o por deuda interna. O sea, lo que te quiere decir que si bien es cierto, la persona la persona de tercera edad que está recibiendo su pensión de 65, cada 2 meses recibe un monto que me parece que es 200 soles, 500, pero también 250. al mismo jubilado o persona de tercera edad, a él y a su familia le está quitando, el propio Estado le está quitando por otro lado cada vez que compra, cada vez que consume, cada vez que se moviliza, le está quitando por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, en sí, ese es el problema, ese es el punto número 1. Ahora, el punto número 2 que agrava la situación, y esto ya pasa por un tema de conducta grosera, ¿no? Y es que ellos, los políticos, viven en una burbuja, no les interesa a la gente, es que este 2023 la SUNAT ha declarado de que desde hace más de 10 años no se recaudaba tan poco como el 2023. Se ha recaudado 11% menos, 11% menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quería, qué es lo que te dictaría la lógica? Ok, como he tenido menos ingresos, he recaudado menos, entonces mi presupuesto tiene que ser el mismo o tiene que reducirse. Pero sin Claro. embargo ellos hacen todo lo contrario. Sí. Eso es lo raro y eso es lo grosero, ¿no? Sí, y Entonces, lógico. ¿cómo financias eso? Con deuda nuevamente. Y entonces así nos tienen año a año con deuda. Y es que existe una ley de endeudamiento Sí. que al político, que al funcionario, ¿no?, le permite seguir endeudando al país, cuando esa ley de endeudamiento misma es inmoral, ¿ok? Porque si tú no recaudas lo suficiente para gastar el próximo año, lo que tendrías que hacer es recortar tu aparato estatal, ¿no? Tú ver cómo reduces tu gasto, no llevarlo eso a la población, a encarecer todo lo que va a comprar o a generarle deuda a sus próximos hijos, ¿no?, o a sus sobrinos, etcétera. Entonces eso es algo inmoral. Sí. El que no hayas tenido la capacidad de recaudar tanto impuesto que tienen aquí en Perú, tanto impuesto, y encima que tienes tantas maneras de recaudar, eres un negligente para recaudar, ¿ok? Porque encima pretendes recaudar a gente que se está quedando sin dinero, se está quedando sin empleo, está en un proceso recesivo, se mantiene la inflación y le sigues metiendo la mano mediante impuestos y tantos impuestos que tienes, y encima negligente, recaudas menos, un 11% menos de algo histórico de hace más de 10 años, Sí. y encima ahora te aumentas tu gran presupuesto de 245.000 millones. Sí. Entonces la pregunta es, ¿para qué? Cierto. ¿Para qué te aumentas? Sí. Y casualidad, mira, casualidad, el mes pasado salió una ley en la cual el gobierno no quiere que se contraten más personal en el Estado en la modalidad 1057, CAS. el CAS, lo que se le dicen los CAS. Está prohibido el otro año. Sí. Pero lo que no está prohibido, lo que no han prohibido, es que contraten mediante locadores de servicio, órdenes de servicio. O sea, Sí. se has aumentado el presupuesto Sí. para no contratar personal que entra de alguna otra manera con algo de meritocracia, porque pasa un filtro de documentos, pasa un filtro de entrevistas, pasa un filtro de examen, Sí. pero sin embargo, si has dejado la posibilidad de que te revientes todo ese presupuesto con órdenes de servicio que son contrataciones directas y a dedo, Sí. ¿no? Entonces, ahí está lo inmoral, ahí está lo grosero y ahí está el motivo. ¿Por qué esta gente les gusta agarrar el tesoro público, aumentárselo año a año? Porque si tú ves la curva de hace 10 años, cuánto ha aumentado el presupuesto público, es
Es increíble cuánto ha aumentado el presupuesto público de hace 10 años hasta Así este es. año que se viene, ¿no? Es Estimado increíble, Loli. o sea, Sí, ahí vamos. aumenta cada vez vamos 10% terminando. más, 15% más, 20% más, pero sin embargo eso no se ve reflejado o no impacta de manera directa en la mejora del país. Así Que es. para eso ellos están ahí y para eso ellos no cobran para estar repartiéndose ahí el dinero de todos, ¿no? Entonces ese es el gran problema, José Alfonso. Sí, estimado Loli, y para ir terminando ahí, más presupuesto y más pobreza es lo que vemos cada año, ¿no? Un mensaje final para ir terminando esta entrevista a los que nos escuchan. ¿Alguna esperanza al 2024? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adelante, para terminar este minutito que nos queda. Sí, mira, en microeconomía el consejo es saber dónde gastar, dónde gastar, priorizar sus gastos. Si es que tienen tarjeta de crédito, ya saben, no se estén comprando cosas que no tengan algún sentido de inversión, como por ejemplo una computadora, por ejemplo una impresora para su trabajo, para sus avances, para sus proyectos, y evitar gastos del día a día como cine, como comidas mediante las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces hay que priorizar sus necesidades, hay que priorizar los gastos. Si se puede, sus ingresos se ahorren, y más o menos es la recuperación en microeconomía. Ahora, el 2024 probablemente sea igual que el 2023, salvo haya un gran cambio de conducta de los políticos. Ojalá que sea así. Y bueno, yo como economista y de la línea liberal clásica, yo estoy mirando muy de cerca lo que hace Javier Milei, y por ahí va la solución, estimado José Alfonso. Si Muy bien bien. es cierto, vamos a tener que esperar hasta el 2026 para que haya un cambio de rumbo en la filosofía de gobernar un país. Seguramente de mi parte yo voy a ir anotando, porque Milei me parece que está haciendo las cosas bien, Sí, está reestructurando la economía de Argentina, y eso es algo que pocos gobernantes o Han hecho. pocos economistas se atreven a hacer en un país tan crítico, ¿no? claro, y ha ido directo a la yugular, Tiene buena conducta. eliminar leyes malas. Sí, Así es. Muy bien. sí, él está haciendo todo lo que ha dicho, está empezando a ejercer el gobierno limitado, ha reducido el 50% de ministerios, el 50% de secretarías. Correcto. Ya está sacando los últimos prebendas o contratos del último año de los kirchneristas, Muy está bien. reestructurando la economía, está pasando la deuda financiera y no financiera al tesoro público, Sí. está estabilizando el tipo de cambio, ya no hay mucha diferencia en la brecha entre un tipo de cambio y el otro. Claro. Paso a paso, ¿no? Yo creo que lo está haciendo bien, está atendiendo el tema social de los piqueteros en manifestaciones también muy bien. Claro, No está dejando principio- que se mezcle con la ciudadanía. Principios de en gobierno general, limitado. por eso está y manteniendo mercados los libres. subsidios, Ajá. y me parece muy bien lo que está haciendo. Muy bien. Gracias, Alfonso, estimado Antonio Loli, economista. Gracias por esa entrevista y hasta una nueva oportunidad. Un feliz y bendecido año 2024, pues, estimado Antonio. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, estimado Joel. Para despedirnos. Ya. Sí, gracias, estimados oyentes y televidentes. Me queda desearles, pues, a pesar de este panorama poco triste que tenemos, no perder la esperanza, la fe en Dios, y que Él sea que ilumine la mente, los corazones de nuestros gobernantes, y pues se pongan a trabajar verdaderamente con políticas públicas que nos ayuden a salir de progreso. Y pues ya tenemos nosotros desde nuestra organización política de Evolución un programa de las 5 reformas, y que nosotros le hemos pasado a los congresistas para que puedan aplicarlo, y esperemos que sean iluminados por el Espíritu Santo y tengamos un feliz y bendecido año 2024 cada uno de ustedes, estimados oyentes, televidentes, y sus familias. Muchas gracias y hasta el próximo año, si Dios quiere. Esperamos todos que este año que viene sea de bendiciones, de prosperidad, de buena salud, y también roguemos a Dios también que se iluminen a los políticos actuales y no perder las esperanzas
Las esperanzas están en la juventud, hay que instruirse, hay que leer, hay que comparar las ideologías, las propuestas de los políticos y no dejarse engañar por esta izquierda marxista que nos empobrece cada día más. Así que, feliz año nuevo. Una radio que nace desde el corazón de la provincia de Morro.